puericultura del recién nacido, ¿no? Entonces, para lo cual hay que tener en cuenta primero el concepto de puericultura, ¿no? Que es una palabra que proviene del latín puer o puedis, que significa niño, ¿no? O de los niños, y cultura, que significa cultivo o desarrollo, ¿no? Que viene a ser la rama de la medicina que se encarga de las normas y de las reglas que se va a seguir para que un niño crezca, y bueno, desde que nace y crezca sano, ¿no? Y abarca el periodo incluso preconcepcional, o sea, desde el momento en que una pareja decide ser novios y contraer matrimonio hasta que los hijos crecen, ¿no? En este caso, ¿no? El día de hoy vamos a ver solo la primera o una rama de la puericultura, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, la puericultura neonatal, ¿no? Que viene a ser en los primeros 28 días, pero hay que tener en cuenta que tiene sus diferencias la puericultura de la pediatría, ¿no? Mientras que la pediatría es la rama de la medicina que se encarga del tratamiento de las enfermedades, ¿no? Del tratamiento, de la curación de las enfermedades en los niños. En el caso de la puericultura es... Un ratito, en el caso de la puericultura es la ciencia que tiene principalmente el objetivo de prevenir las enfermedades, o sea, tratar de que un niño se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Y que este niño no tenga más bien las enfermedades, ¿no? Prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces esas son las diferencias entre puericultura versus pediatría, ¿no? Bueno, haciendo un poquito de remembranza histórica, en 1866 es que el francés Alfred Caron es el que propuso el término puericultura, ¿no? Para definir, bueno, una ciencia que trata de criar a niños higiénica y fisiológicamente lo mejor posible, ¿no? Esta palabra ya lo vimos de qué latín proviene, y sin embargo Adolfo Pinar, que fue uno de los primeros impulsores de la puericultura a nivel del siglo XX, es quien, digamos, empujó, ¿no? A que se desarrolle o se familiarice este término, ¿no? A nivel internacional, ¿no? En cuanto a otras definiciones más modernas, vienen a ser la ciencia que trata del cuidado del niño en su aspecto biopsicosocial, ¿no? Durante los primeros años de su vida, ¿no? Además es la ciencia que se encarga de la práctica de las normas que van a tratar de evitar que un niño se enferme y que aseguren su desarrollo fisiológico adecuado, ¿no? Entonces estas son las definiciones históricas que se tuvieron en cuanto a la puericultura. Además que en el transcurso hubo otros puericultores, ¿no? Como Cornelio Celso, ¿no? Que también fue uno de los primeros puericultores, y otros poetas como Saint Martí y Claudio Quillet, que se oponían a que las nodrizas sean quienes atiendan a los niños, ¿no? Más bien que sean las mismas madres las que se encarguen de la crianza de los niños, ¿no? Como se acostumbraba en aquella época, ¿no? Y es que cuando un niño nace hay que tener en cuenta que nacen tres personas, ¿no? No solamente el niño, sino en este caso nace un padre, nace una madre, y estas son una imagen en la cual pues un niño al nacer convierte a un ser humano en padre, en madre, y ahí es que va uno aprendiendo, ¿no? Con este nacimiento del nuevo ser, ¿no? La importancia de la puericultura es que va a lograr niños sanos que constituyan no solamente la alegría de los padres, de los familiares, sino también unos ciudadanos de bien que sean útiles para la sociedad, ¿no? Y es por ello que en cuanto a la cultura de un pueblo, se mide con sus índices de mortalidad infantil, ¿no? Mientras más niños mientras mayor sea la mortalidad infantil en una sociedad, se dice que tiene una menor cultura, ¿no? Entonces es así como se mide incluso, ¿no? Los niveles de pobreza, ¿no? En ciertos países, ¿no? También es uno de los indicadores, ¿no?
La puericultura como un conjunto, perdón, para admitir a sus compañeros, la puericultura viene a ser un conjunto de normas de actuación alrededor del niño, de la familia y del ambiente que tratan de evitar todas las acciones nocivas sobre el niño y que pueden influir sobre el mismo para que con el tiempo logre su desarrollo y su mayor potencialidad que tiene programado, ¿no? Este niño. Su fin primordial es que alcance la madurez en las mejores condiciones, ¿no? Y que sea una persona capacitada al máximo para luchar, ¿no? En cuanto, y además de que tenga un equilibrio biopsicosocial, ¿no? Perdón, para admitir a su compañero. Y bueno, ahora, en cuanto a existe una clasificación de la puericultura en la cual, como les decía, abarca de la etapa perinatal o preconcepcional, desde que la pareja se une como novios y contraen matrimonio o planifican la venida de un bebé, ¿no? Y la puericultura ya la postnatal, que es ya desde que el bebé nace, ¿no? Y que a su vez se divide, anteriormente se dividía como una puericultura de la primera infancia, de la segunda infancia y tercera infancia, pero que posteriormente ya se ha catalogado de acuerdo a sus grupos etarios y que actualmente se maneja igual, ¿no? Las dos ramas grandes de puericultura pre y postnatal, pero la postnatal se divide en una puericultura neonatal de 0 a 28 días, de lactante, ¿no? De 1 a 11 meses, en el caso de los niños en transición de 1 año, de los preescolares hasta 4 años, escolares de 5 a 9 y la puericultura del adolescente hasta los 19 años, ¿no? Y bueno, luego posteriormente ya nuevamente se cierra el círculo con una puericultura prenatal o preconcepcional, ¿no? En cuanto a la puericultura neonatal o esta rama o esta parte de la puericultura postnatal, ¿no? Viene a ser el conjunto de normas alrededor del recién nacido que van a alcanzar su máximo de capacidades y potencialidades al terminar los 28 días de vida, ¿no? Y en este caso comprende todos los cuidados de higiene, alimentación, vestido, descanso, inmunización y todas las reglas que se van a seguir para que este bebé alcance su mayor potencialidad completado los 28 días y pase a ser un lactante, ¿no? Entonces, dentro de estos cuidados hay que tener muchos aspectos fisiológicos en cuenta y en consideración, y que varían mucho en comparación de otros grupos etarios, ¿no? Como por ejemplo las deposiciones, que vienen a ser bueno, las deposiciones en los primeros 2 a 3 días son características verde negruzcas, lo que se conoce como el meconio, ¿no? Que son las primeras deposiciones. Luego, posteriormente, con el transcurso de los días, se van a ir tornando amarillentas, y dependiendo de las características de la alimentación van a tener un color, si es que es leche materna, un color amarillo pero con un tono mostaza, ¿no? Y un poco más pálida si es que se alimenta el bebé con una fórmula láctea, ¿no? Además de eso, las deposiciones pueden ser tan seguidas como las veces que el bebé recibe leche materna, si es que es leche materna, o pueden ser si es que recibe fórmula láctea un poco menos frecuentes, como incluso llegar a ser hasta cada 48 o 72 horas la frecuencia de estas deposiciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos las características de un bebé, de las deposiciones de un bebé recién nacido, en el cual al comienzo son de características meconiales, ¿no? De verde petróleo, ¿no? Oscuro, y ya a medida que pasa el tiempo y dependiendo de la alimentación se van tornando en unas heces de transición que son un poco más amarillentas, ¿no? Y en el caso de ser una alimentación con leche materna tiene un color mostaza o amarillo pálido, dependiendo si es una fórmula láctea, ¿no? Dependiendo del tipo de alimentación, ¿no? Otro aspecto fisiológico muy importante tener en cuenta es la micción también, ¿no? Que puede ser es motivo de preocupación, ¿no? En el caso de tanto las deposiciones como la micción, los padres consultan frecuentemente, ¿no? Por este tipo de características, ¿no? Incluso como ven, como les mencionaba, en el caso de las deposiciones que son muy frecuentes, a veces los papás primerizos pueden creer que el bebé se encuentra enfermo, que está con deposiciones, si lo ven amarillentos, ¿no? Un poco pastosas, pueden creer que el bebé está con algún tipo de infección, ¿no?
cómo se puede pensar en un caso de un bebé que tiene esta frecuencia o un niño más grande, ¿no? Sin embargo, es una característica normal, ¿no? En el caso de la micción, puede ser también después de cada toma de leche, y las características son claras y transparentes, ¿no? No tienen que tener olor. Y ya si es que hay unas características de la orina muy amarillenta o así como lo vemos en esta imagen, de repente que deja una característica muy marcada amarillo en el pañal, por ahí nos puede indicar que puede haber un grado de deshidratación, ¿no? Y puede ser tan frecuente como las tomas de leche también, ¿no? Bueno, después de la primera micción puede pasar hasta 24 horas el bebé sin volver a presentar una deposición, ¿no? Una micción, perdón. En el caso de lo normal es una frecuencia entre 6 a 8 veces al día, no más o menos. Y si es que un bebé no presenta micción entre más o menos unas 6 horas, hay que considerar un cuadro de deshidratación, ¿no? Tenerlo en cuenta siempre y cuando el bebé no está lactando adecuadamente o tenga otras características, ¿no? Como disminución o hundimiento de la fontanela u otras características que nos puedan hacer pensar en una deshidratación en el bebé, ¿no? En cuanto a la alimentación, también es otra característica que es muy importante tenerla en cuenta. El bebé, la alimentación debe ser primordialmente basada en leche materna, ¿no? Que es lo ideal. Debe hacerse a libre demanda cada vez que el bebé quiera lactar, en una posición cómoda, tanto para la madre como para el recién nacido, ¿no? El amamantamiento no solamente sirve para alimentarse, sino también para crear un vínculo, ¿no? Entre la mamá y el bebé, y poder intercambiar miradas, caricias, ¿no? Que la mamá le pueda hablar al bebé, ¿no? Y esto tiene que ser en una posición cómoda, adecuada, ¿no? Cada vez que el bebé reciba su leche, ¿no? Luego de ello hay que tratar de favorecer la expulsión de gases, ¿no? Lo que normalmente o comúnmente se le llama como extraer el chanchito, ¿no? Que a veces hemos escuchado. Eso ayuda mucho para que el bebé no tenga gases y no esté incómodo, ¿no? Después del amamantamiento, ¿no? Que sería lo ideal en una posición luego de la toma de leche, ¿no? Dependiendo si es con fórmula o con lactancia de pecho, que es lo ideal, ¿no? En cuanto al calostro, que es las primeras emisiones de leche, ¿no? de la madre del bebé, este calostro es un compuesto muy complejo que tiene muy poco volumen pero una alta densidad, ¿no? En la cual tiene una gran cantidad de proteínas, inmunoglobulinas, además de lactoferrina, leucocitos, y este calostro va a facilitar el crecimiento de la flora, ¿no? Principalmente el lactobacillus, que van a poblar el intestino del recién nacido y van a favorecer también la eliminación de meconio, ¿no? Esto es en cuanto a la eliminación de la primera leche. Los signos, para explicarle los signos de buena posición a la madre generalmente primeriza, ¿no? Que tiene que ser una posición en la cual no sea dolorosa para la mamá, ¿no? Los labios tienen que estar vertidos hacia afuera, como lo vemos en esta imagen, ¿no? En este caso, la nariz y la barbilla del bebé, tanto la nariz como la barbilla del bebé tocan el pecho de la mamá, ¿no? Las mejillas del bebé tienen que tornarse redondeadas y se debe mover la sien y su orejita cuando el bebé empieza a succionar, ¿no? Entonces ahí vemos unos signos de buen agarre, ¿no? Prácticamente los labios del bebé llegan a alcanzar la areola de la madre, ¿no? Si en un caso solamente el bebé coge la parte del pezón, ¿no? Van a haber muchas lesiones en este pezón de la mamá, ¿no? Y van a producir mucho dolor en la madre, ¿no? Y esto incluso requiere la aplicación de ciertas sustancias como la anolina para evitar, ¿no? las ulceraciones, ¿no? En el pezón, ¿no? Y que haya mucho dolor, ¿no? En el caso de las posiciones para que la mamá dé una lactancia adecuada o de un buen amamantamiento, están las posiciones acunado, que es la que más se utiliza, ¿no? Que es la cabecita del bebé está a la altura del codo y las manitos de la madre cogen la parte de las nalgas del recién nacido, ¿no? Entonces en esta posición es la adecuada, y la otra mano, la mano de la mamá,
va a coger en una posición en C, en forma de C, el seno o la mama, ¿no? de esta madre, ¿no? En este caso, la otra posición es a la inversa, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen, acunado cruzado. También están las posiciones de un bebé acostado o en balón de fútbol, ¿no? En este caso, que son menos frecuentes, ¿no? Generalmente más se utiliza la posición de acunado. Aquí vemos también otra forma de amamantar en el caso de bebés que son gemelos, ¿no? Y que ambos quieren lactar al mismo tiempo. Entonces, en esta posición para una mamá que tiene gemelos, ¿no? Hay que tener en cuenta otra característica fisiológica también en este periodo del neonatal, ¿no? Que son las regurgitaciones, ¿no? Que es el contenido del estómago se regresa al esófago y a la boca, y es una condición conocida como un reflujo, que es algo frecuente, ¿no? Por la incompetencia de los esfínteres del bebé a nivel gastrointestinal, pero que a medida que pasa el tiempo ya estos esfínteres se vuelven más competentes y ya esto se va reduciendo, ¿no? Es algo normal siempre y cuando no esté alterado su peso del recién nacido, ¿no? Porque si se altera el peso o de repente ya hay una disminución ponderal, en este caso pues ya se tornaría en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Ya en una ERGE, ¿no? Una enfermedad, ya no un reflujo fisiológico, sino una enfermedad, ¿no? Por reflujo gastroesofágico. En este caso también tenemos que tener en cuenta en cuanto a las características de la zona donde va a estar el bebé, ¿no? Que tenemos que orientar a los padres, ¿no? En el caso del contacto con el sol, esto va a ayudarle, ¿no? a que el bebé produzca y sintetice la vitamina D, ¿no? Va a contribuir a evitar el raquitismo, además que puede disminuir también la ictericia en el recién nacido. Y en el ambiente donde se va a estar el bebé, necesita ser un ambiente tranquilo, estable, ¿no? Sin mucho exceso de luz, y también el ruido que no sea muy alto para que no produzca una irritabilidad al bebé, y que pueda tratar de tener sus ciclos normales de sueño y de alimentación, ¿no? Los adultos debemos tratar de adaptarnos a estos ciclos del recién nacido, ¿no? Los bebés duermen, lactan, que es básicamente su ritmo normal del bebé, ¿no? Duermen mucho más horas, más o menos hasta 18 horas pueden dormir, ¿no? Un recién nacido, ¿no? Y levantarse por momentos a lactar, ¿no? Los ruidos repetitivos, tanto ahorita como es el celular o los teléfonos o los aparatos eléctricos, ¿no? Electrónicos, perdón, pueden producir estrés, ¿no? En el recién nacido. Es por eso que en las unidades de cuidados de hospitalización y de cuidados intensivos se prohíbe el ruido muy alto, ¿no? Que no tengan mucha intensidad del ruido, ¿no? Para evitar alteración mucho más en bebés prematuros, ¿no? En el caso del baño es un ritual que ayuda no solamente a que el bebé elimine, ¿no? Las sustancias del cuerpo y las bacterias, sino también que sirve como un ritual para comunicación, ¿no? Tanto de ambos padres, ¿no? En esto se le puede hacer caricias, mimos, se le puede hablar al bebé, ¿no? Que puede hacer que este bebé tenga un mayor apego a la madre, ¿no? Y también aprovechar que el padre intervenga en estas primeras etapas, ¿no? Lo ideal es que el ambiente del baño sea en un ambiente cerrado, ¿no? Que no haya corrientes de aire, que se bañe con una temperatura adecuada, ¿no? Para que el bebé no pueda perder mucho calor, ¿no? Durante el baño, ¿no? En cuanto al baño, también podemos aprovechar para hacer el examen del bebé, ¿no? Revisarlo si está el bebé muy amarillo o ictérico en este caso, ¿no? O que si tiene alguna lesión a nivel de la piel, o revisarle las zonas del pañal, ¿no? Como para poder hacer una evaluación, ¿no? En este caso, o los padres ir revisándolo a su bebé, si es cómo se va modificando las características de la piel de su bebé, ¿no? Entonces, en cuanto al cuidado también del cordón, lo ideal es que sea con alcohol, la limpieza del cordón con alcohol de 70%, ¿no? Alcohol metílico de 70%, la curación puede ser entre 3 a 4 veces al día.
No es necesario que sea con ninguna otra sustancia, porque puede impregnarse y alterar sus hormonas tiroideas, ¿no? Cuando se le haga el tamizaje. En este recién nacido, solamente alcohol puro, ¿no? En el caso de salvo que sea un parto domiciliario, en el cual se le puede aplicar alguna sustancia y que haya sido con medidas no asépticas, de repente se le pueda colocar alguna sustancia antiséptica, ¿no? Como clorexidina, pero no es recomendable, solamente alcohol, ¿no? Esto va a hacer que el cordón umbilical seque, ¿no? Así como lo vemos en la imagen, ¿no? Vaya secando y posteriormente, más o menos entre los 10 días más o menos, va cayendo el cordón umbilical, ¿no? Aunque lo frecuente es antes de la semana. Si es que uno hace una curación adecuada con alcohol, está cayendo antes de la semana el cordón umbilical, ¿no? Entonces, en cuanto a la piel, hay que ver también el momento del baño o antes del baño, poder evidenciar de repente una presencia de ictericia, o de repente la presencia de medium, que es algo normal, ¿no? Que se puede presentar en la frente, las mejillas, o la presencia de eritema tóxico, ¿no? Y que esto va a ir transcurriendo a medida que pasa la etapa neonatal, va a ir eliminándose, porque es algo fisiológico. En el caso de la ictericia no, salvo que sea una ictericia no muy marcada. En este caso vemos este aumento, ¿no? De una coloración rosada, ¿no? Sonrosada, o una coloración ictérica en un bebé, ¿no? En este caso, la presencia de emilia o eritema tóxico, que es algo normal, y también evidenciar la presencia de algunas lunares o hemangiomas que se pueden presentar, o la presencia de manchas mongólicas, que es algo normal en el recién nacido, ¿no? En el caso de la carita, también al momento del baño podemos evidenciar de repente o explicarle a los papás que en la carita puede tener de repente equimosis conjuntivales, ¿no? Que se pueden producir en el momento del nacimiento, o la presencia de lesiones en su boquita, ¿no? Que pueden ser características normales, ¿no? En el caso del pecho, ¿no? Hay que ver pues que puede presentarse en algunos recién nacidos la secreción de leche, ¿no? Que es algo que anteriormente lo conocían como la leche de brujas, ¿no? Pero que es algo que puede darse por el paso de las hormonas a través de la placenta, ¿no? Y en algunos niños recién nacidos pueden presentar, y es algo transitorio y normal, y no es necesario estar presionando para eliminar la leche, en este caso de los bebés, sino simplemente la observación, ¿no? Y una conducta expectante. En este caso también podemos, al momento de vestirlo al bebé, al recién nacido, podemos evidenciar los reflejos, explicarle a los papás, ¿no? Que pueden ser los reflejos de búsqueda, en este caso los reflejos del moro, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, el bebé se le mueve la cabeza, ¿no? Se le intenta ver con algún objeto, ¿no? Y el bebé tiende a voltear buscando, ¿no? Para succionar, ¿no? En este caso estimulando la mejilla del bebé, ¿no? Con el reflejo de búsqueda. En el caso del reflejo de succión, que es algo muy característico en los recién nacidos también, y que se adquiere a partir de las 34 semanas, ¿no? El reflejo de succión, y que es algo marcado en el caso de un bebé que nazca prematuro. A partir de 34 semanas ya empieza a presentar una succión adecuada, ¿no? Porque es en esa edad donde se adquiere este reflejo, ¿no? El reflejo del moro, de prensión palmar plantar, que más o menos se presenta, ¿no? en estos bebés, y que podemos verlo y desaparece alrededor de los 4 meses, ya en el periodo del lactante, ¿no? Y en el caso de la prensión plantar se desaparece alrededor de los 9 meses, ¿no? En cuanto al sueño, que es una característica y es algo también que preocupa mucho a los padres, porque tienden a pensar que el bebé, ¿por qué duerme de día y en la noche se despierta? De repente tiene alguna molestia, y es un motivo también de consulta muy frecuente en este periodo neonatal, ¿no? De los padres. Hay que explicarles que el sueño, el bebé va a dormir, ¿no? Las veces que él quiere, y los despertares nocturnos son algo normal, es algo frecuente, porque el bebé aún no adquiere un ritmo circadiano, ¿no? Este ritmo de dormir en las noches y estar despierto de día recién lo va a adquirir alrededor de los 4 meses. Entonces, en este periodo neonatal, el bebé, cuantas veces quiera lactar o cuantas veces tenga hambre, se va a despertar y va a llorar, ¿no? Es algo normal.
y explicarle que se adquiere el sueño ya con un ritmo circadiano alrededor de los 4 meses, ¿no? En el caso del lugar donde se vaya a orientarles a los papás, que el lugar que se vaya a escoger para dormir, el bebé debe ser, si es que escogen una cuna, debe ser una cuna con características adecuadas, ¿no? Que sea resistente, ¿no? Que el colchón tenga unas características firmes, que se ajuste al tamaño de la cuna, ¿no? Y que tenga barrotes que deben ser verticales y con una separación adecuada, que el bebé no pueda escapar por estos barrotes, y también que el bebé pues no pueda quedar entre el colchón y la cuna, ¿no? Por eso tiene que ser al mismo tamaño, y evitar que haya muchos peluches, edredones, porque esto pueden producir sofocación al bebé, ¿no? O incluso producir algún accidente, ¿no? De ahogo en el caso del bebé, ¿no? En el caso de la ropita, de la vestimenta del bebé, se trata de utilizar prendas de preferencia de algodón, ¿no? Evitar lo sintético, y que sean ropas de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Muchas veces vemos que aquí en verano, pues el bebé, porque es un recién nacido, lo envuelven, ¿no? Con su ropa de algodón, su chambrita de lana, aparte le ponen un polar y aparte está con la colcha. Entonces el bebé, lo poco que ha lactado, lo pierde a través del sudor, ¿no? Debido a tanto calor que tiene, ¿no? Entonces no es necesario que el bebé esté demasiado abrigado, solamente con una prenda adicional a la que nosotros llevamos, que puede ser lo ideal, y de preferencia que sea de algodón, ¿no? Tratar de que estas prendas pues sean lavadas con jabón neutro, ¿no? Para evitar que pueda traer alguna lesión en su piel por estos químicos que se utilizan, ¿no? Dejar de preferencia, si es que el ambiente es cálido como el de nosotros, ¿no? En esta región norte, tratar de que los pieles estén libres, ¿no? Con el fin de que el bebé tenga juego, reconocimiento poco a poco, ¿no? A medida que vaya creciendo. En el caso de la eliminación de los gases, pues les explicaba que es otro motivo de preocupación, ¿no? Que el bebé se despierta llorando y a veces no ha eliminado los gases adecuadamente, ¿no? Entonces es otro motivo de que los padres se preocupan, ¿no? Y incluso van por emergencia, ¿no? Porque el bebé llora, ¿no? Entonces hay que explicarle que en el caso de lactancia materna es lo ideal que sea, porque no tiene tanta formación de gases, ¿no? Mientras que las leches, que son fórmulas, ¿no? Tienden a producir mayor cantidad de gases, ¿no? Entonces esas mamás que por ahí no tengo mucha leche, les dan alguna fórmula adicional al bebé para completar, dicen, ¿no? A veces los requerimientos del bebé. Sin embargo, esto va a favorecer la formación de gases, y lo que hay que tratar de hacer es eliminar los gases después de cada alimentación o de cada toma de leche que recibe el bebé. Casi con leche materna no hay mucho problema, igual que en el caso de la frecuencia de las deposiciones, el bebé hace muy frecuente, ¿no? Y más bien en el caso de las fórmulas también están con esta preocupación, ¿no? ¿Por qué no hace mi bebé todos los días? ¿Por qué puja mucho para hacer deposición? Entonces eso por ahí explicarle que es causa las fórmulas, ¿no? Las fórmulas para los recién nacidos, ¿no? En cuanto al llanto, es la forma como el bebé se va a comunicar, y es algo que va a permitir que el bebé cree un vínculo con los padres, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que el bebé no es que se va a malcriar cada vez que el bebé se le atienda, más bien esto va a hacer que los padres generen una confianza en el bebé. Cada vez que el bebé llora, él va a sentir que se está comunicando con sus padres, y no es como piensan algunas personas, que el bebé se puede malcriar, o que si se le tiene mucho en brazos se puede acostumbrar de manera equivocada a los brazos, ¿no? No es así, más bien fortalece los vínculos de confianza, ¿no? Y en el caso de la estimulación de recién nacido en esta etapa, es importante descubrir el mundo por medio de las experiencias que comparte con sus padres, y tratar de que en cada cambio de ropa, en cada baño, ¿no? Que este bebé, recién nacido, reciba caricias, juegos, palabras de ambos padres, principalmente de la madre, ¿no? Y esto será un punto de partida para generar o reafirmar su confianza, su seguridad y valor en la familia, ¿no? Entonces estas son
las principales características que se tienen que tener en este control de estos primeros 28 días para evitar que el bebé se enferme y que alcance su mayor potencialidad, ¿no? Hay que tener en cuenta también el peso y la talla, que hay que hacerle un seguimiento en este periodo. Más aún nosotros como médicos tenemos que evidenciar que el bebé gane peso, ¿no? Nosotros, bueno, ya lo habrán visto en las primeras clases, que el bebé en las primeras semanas normalmente pierde un poco de peso, ¿no? Pero después de en la segunda semana ya empieza a recuperar el peso y sobrepasa el peso del nacimiento, ¿no? Más o menos un bebé puede perder a término hasta el 10% de su peso, o prematuro hasta el 15%, ¿no? En los primeros días de vida. Sin embargo, esto ya a partir de la segunda semana lo recupera y lo sobrepasa, ¿no? Entonces, explicarle que es algo fisiológico, y también que los padres no estén muy preocupados, ¿no? Por este tema de la pérdida de peso, que es algo fisiológico en el recién nacido, ¿no? Y bueno, eso era lo principal que quería hacerles, los principales, digamos, puntos en esta etapa de puericultura, los puntos saltantes en esta puericultura del recién nacido, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Sí. Eh, ¿El contenido de hierro en la fórmula puede provocar que las heces del bebé o del lactante se tornen de coloración oscura? El contenido de hierro no, lo que pasa es que las fórmulas tienen una cantidad de hierro muy, muy pobre en realidad, ¿no? No hace que las deposiciones se tornen oscuras. No, no, no. Este es un No, síntoma, entonces podría tomarse como un signo de algún tipo de problema. de patología de Ajá, repente, ¿no? Lo que sí puede hacer que de repente las deposiciones sean oscuras de repente, no sé el caso, pero en un prematuro a veces que empieza a recibir hierro polimaltosado, podría recibir, ¿no? Un prematuro de repente a partir del segundo mes de vida puede ya suplementarse, ¿no? Está indicado según las normas actuales del MINSA, suplementarlo, ¿no? Y el hierro, sí, el hierro polimaltosado sí puede hacer que las características del bebé, pero no la fórmula. Las fórmulas tienen una cantidad muy pobre de hierro, ¿no? Es por eso que es necesario, igual que la leche, ¿no? También materna, es por eso que es necesario la suplementación con hierro, ¿no? En el caso de bebés prematuros, ¿no? Que es más frecuente que ellos hagan anemia, ¿no? En comparación de niños a término, Ok, ¿no? Eso, gracias, doctor. sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta en esta clase, porque sé que continúan con el doctor Mendoza, ¿no? Su clase. Doctor, otra pregunta. ¿Las heces de una textura como ligosa es moco, es presencia de moco? Claro, normalmente las deposiciones son de características pastosas, ¿no? Si ya uno ve que las deposiciones dejan un moco, o que de repente al hacer el pañal, juntarlo y separarlo, no vemos que puede haber una presencia de moco, sí nos puede indicar una infección, ¿no? Y si ha habido casos de recién nacidos, pues, ¿no? Que a veces les han dado biberón de repente, ¿no? Y como en unas condiciones no higiénicas, o agua, o lo muy frecuente que antes se acostumbraba, ya menos mal que ya con lo que mucho se ha explicado a los padres, ya no es necesario darles anís, ¿no? Porque a veces antes a un recién nacido le daban anís por biberón cuando tenía cólicos, no, es para que le calmen los cólicos, ¿no? Y por ahí, más bien, lejos de ayudarle, más bien lo infectaban al bebé, ¿no? Con una infección, ¿no? Una bacteria por ahí ingresaba, ¿no? Y producía estas deposiciones líquidas con moco, hasta sangre, ¿no? Que podría ser una infección, ¿no? En este caso, Ujú. Gracias, doctor. ¿no? De que no sé si hubiera alguna otra pregunta, jóvenes. Ojo que la presencia de una deposición con sangre también puede ser una patología, ¿no? Incluso si es que el bebé recibe fórmula, también una presencia de una alergia, ¿no? A la proteína de la leche de vaca, ¿no? La presencia de sangrado u otro problema, ¿no? Bueno, pues, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, creo que concluimos la clase. Les agradezco.
Y bueno, pues los dejo para que continúen con la clase con el doctor Mendoza, ¿no? Si no hubiera ninguna pregunta. Yo de todas maneras las diapositivas se las voy a pasar con su delegada. Ya, ayer igual les pasé con su delegada para que los pueda compartir, ¿no? Veo por acá una pregunta, a ver.